Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Nos encontramos de nuevo con ustedes en estos programas donde nos acercamos a un estudio bíblico. No es propiamente un estudio bíblico minucioso, sino simplemente aprender a leer la Biblia. Desde el principio hemos insistido que el punto fundamental es el acontecimiento. Antes de la Biblia, antes de la letra, encontramos un evento, un hecho. Y ese evento y ese hecho consiste en Dios que se revela, en un Dios que se manifiesta, en un Dios que se da a conocer. No somos nosotros los que buscamos a Dios y vamos diciendo cosas al respecto de Dios, sino que es más bien Dios mismo quien se manifiesta, quien se revela, quien se da a conocer. Por eso, el acontecimiento o la revelación se da en un lugar específico, no es abstracto. No es una serie de normas, de criterios, de leyes que se nos dan, diríamos, fuera del tiempo y fuera del espacio o fuera de la historia. Y es así. Esa sería la interpretación fundamentalista, que no tiene pies ni cabeza, pues leyendo la misma escritura. Es decir, Dios se revela en la historia, en el tiempo, en el espacio, entra en la historia, en nuestra historia, se implica, implicándose y comprometiéndose en esa historia, y la va guiando, la historia, hacia el encuentro definitivo con Él. Esto es la clave para poder entender la Escritura. Y desde el principio, ¿qué es lo que leemos? Un Dios implicado y comprometido con la historia, y que la va guiando en un proceso progresivo y pedagógico hacia el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, hacia la salvación. ¿Cómo lo hace Dios? Pues en la misma Escritura se nos da la clave de la acción de Dios. Y lo hemos visto sobre todo en el programa anterior, en el Deuteronomio. Eligiendo un pueblo. Escoge un pueblo como suyo. Lo hace de su propiedad. Y le propone una promesa, una alianza. Y entonces a ese pueblo es a quien inspira, dirige y determina en cierto modo, ¿verdad? Pero veíamos esto, elige un pueblo y la elección del pueblo es para que ese pueblo sea responsable y que manifieste con su testimonio la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, con su vida, con los acontecimientos y con los hechos. Bien, imposible, por lo tanto, creer en Dios o creer a Dios sin reconocer o experimentar los hechos históricos, es decir, los acontecimientos. Dios actúa en un hecho histórico, en el espacio y el tiempo. Si tú quieres quitar el espacio y el tiempo, quieres quitar la historia, es imposible entonces reconocer a Dios. En Dios solo se cree, o a Dios solo se le cree, cuando uno experimenta los hechos históricos o reconoce los hechos históricos realizados en el pasado. Recordemos que Dios se manifiesta en la historia, y solamente reconociendo la acción de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, le podemos conocer. Bien. Dios, por lo tanto, se adaptó a la humilde capacidad de sus hijos
rebeldes. Es decir, es un Dios que asume nuestra debilidad, nuestra humilde capacidad, ¿bien? Y es a través de ello que se manifiesta. Al implicarse y comprometerse en la historia, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el pueblo, vamos a ver pues en el día de hoy, ¿sí? El pueblo actúa con violencia. Es un pueblo que tiene un ejército, y actúa con lo que se llama la guerra santa o el anatema. Es decir, que tenía que matar a todos los que se interpusieran como pueblo, niños, mujeres, animales, y todo lo que tenían lo tenían que hacer lo que se llamaba anatema. Y entonces decían, Dios es el que nos lo dijo y es voluntad de Dios. Ven, al implicarse, al comprometerse en la historia, como que le crea problemas a Dios, visto pues así de un primer principio, cómo Dios es violento, cómo Dios es un guerrero, cómo que Dios mata a reyes poderosos. Eso no nos cabe en nuestra mentalidad actual, ¿verdad? Y nos choca, ¿bien? Por eso hay que descubrir esto justamente. Se adapta a ese pueblo, a su mentalidad, a su cultura, a su forma de pensar. Y recordemos que estamos hablando de un pueblo que tiene más de 3.000 años. Es decir, que no es un pueblo actual, ¿sí? Si nuestros abuelitos ya pensaban de una forma que nos choca a nosotros, imagínense hace no solamente 100, 200, 300 años, sino 3.000, 3.500, 4.000 años. Por lo tanto, la mentalidad era distinta. Por eso, al leer la Biblia, tenemos que aprender a leerla poniéndola en su contexto de su tiempo. ¿Bien? Pero lo bonito es que Dios se implica y se compromete en la historia corrigiendo poco a poco a ese pueblo, llevándolo a la verdad. No le dice, esta es la verdad completa y punto y se acabó. No, sino en promesa, venga, tú camina y yo te voy a enseñar pedagógicamente y en un proceso progresivo. Y es Dios mismo quien hizo progresar la conciencia moral de Israel, porque la conciencia moral era pues de un pueblo prehistórico, diríamos, un pueblo salvaje, ¿verdad? Un pueblo que tenía poca conciencia moral. Pero si uno sabe ver todos los pueblos que habían en aquel entonces, ¿sí? Eran pues los mejores dentro de todos los pueblos en cuanto a moralidad, porque tenían una ley de amor a Dios, al prójimo, tenían de todo, entonces más o menos estaba, ¿verdad? Entonces, al menos su ley era ojo por ojo, diente por diente. No era de decir, a ti te quitan un ojo, tú tienes que quitar los ojos del que te lo ha quitado, de su padre, de su madre, de su esposa y de todos sus familiares. No, hombre, no tanto, ¿verdad? Pero bien, es Dios quien hace progresar esa conciencia, es Dios mismo quien hace entender al pueblo, ¿sí?, hasta desterrar de su mente la idea que Dios puede amparar la violencia. Es decir, Dios nunca va a amparar la violencia. Padre, ¿y usted cómo lo sabe? Por eso, todo es en referencia a Cristo y a su Iglesia. Y vemos que Cristo, la revelación de Dios definitiva, desecha todo tipo de violencia. Y habla claramente, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? No hay violencia. Bien, me dejo matar en una cruz, es decir, es otra realidad distinta en la que no existe la violencia. Pero al leer la Biblia la tenemos que leer así, en un principio, en estado bruto de un pueblo, y después cómo Dios se mete en esa historia de ese pueblo y lo va corrigiendo poco a poco. Claro, ese pueblo lo va a decir, porque como Dios se compromete con la historia, ese mismo pueblo y los mismos escritores dirán que Dios hace la guerra, y Dios hace violencia, y Dios quiere la guerra santa, y quiere el anatema, y quiere la destrucción del enemigo, y quiere, ¿verdad? Ese pueblo pues va a decir eso, porque esa es su mentalidad. Claro,
Así no es Dios, ¿bien? Pero Dios como que se moja, se dice por estas tierras, ¿verdad? Es decir, que dice, me comprometo a que me digan cualquier cosa de esas y poco a poco los voy a ir corrigiendo progresivamente. Por lo tanto, estos programas sobre escritura no tratan tanto de ver minuciosamente cada libro, cada palabra. No, eso si quieren se podría hacer, pero duraríamos pues años en ello. Sino que más bien se trata de aprender a leer la Biblia. Aprender a tomar una Biblia y saber qué es lo que voy a leer y cómo lo voy a leer y desde qué perspectiva. Es decir, una revelación progresiva de Dios en la historia, con un pueblo. Un pueblo que tiene que ir aprendiendo. Y vemos ahí la pedagogía amorosa de Dios, que no se impone ni obliga, no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la asume y poco a poco lo va purificando, la va elevando y la va llevando a la perfección. Si aprendemos así a leer la Biblia, somos católicos, ¿verdad? Si no, somos fundamentalistas, lo que llamo yo literalistas. Es que la Biblia dice que, espérate, eso es un primer paso, una primera grada de la revelación, pero tienes que ir más allá. Todo está en referencia a Cristo y a su Iglesia, ¿bien? Y solamente así puedes aprender a leer la Biblia. Por lo tanto, varias conclusiones. Primero, no es la lectura literalista, es decir, la Biblia es verdad en todos sus detalles y no hay mentira en ella, No, hay un crecimiento histórico, hay un desarrollo, y tú tienes que ver la globalidad, no quedarte pues en el detalle, sino ir más allá. Y no haciendo como los literalistas, que ignoran el carácter histórico de la revelación. La revelación se da en la historia, por lo tanto, tiene un carácter de pasado, de presente y de futuro. No es un carácter abstracto. ¿Qué significa abstracto? Fuera del tiempo y del espacio. Es verdad siempre y para cualquier forma y de cualquier manera. No, Dios se ha implicado en la historia. Y hay todo un proceso. Y lo podemos entender así. Un niño no capta lo mismo que un adolescente, ni que un joven, ni que una persona adulta. Hay diferentes formas de ir entendiendo, ¿verdad? Y de ir expresando la verdad. ¿Bien? Claro que sí, la Biblia es inspirada por Dios, pero está escrita en lenguaje humano. Y son autores humanos los que la redactan. Y entonces con una capacidad y posibilidades limitadas de su tiempo. ¿Bien? Y por supuesto que sí, el Antiguo Testamento tiene imperfecciones, como vamos a ver pues el día de hoy, ¿verdad? Porque nos habla, por ejemplo, de estas imperfecciones, que Dios tiene celos, que no quiere, no soporta a otros pueblos, y hay que matarlos y aniquilarlos porque solamente quiere a su pueblo. Esto es imperfecto, esto no es de Dios, nosotros lo entendemos hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo así se expresaba. O la ira de Dios, es decir, un Dios que tiene ira. ¿Cómo es eso? Si es un pecado capital, ¿cómo Dios va a tener ira? ¿Bien? O un Dios que está a favor del anatema, o que aprueba artimañas fraudulentas, actos de violencia. ¿Bien? Entonces, todo esto son imperfecciones, ¿bien? Y también en el Antiguo Testamento hay cosas pasajeras, es decir, hay cosas que sirvieron en el tiempo y para ese tiempo, pero que después ya no. Pueden ser abrogadas, que significa abolidas. ¿Bien? Por lo tanto, aprender a leer la Biblia. Y ahora, pues una vez hecha esta introducción, vamos a ir comprendiendo pues un poco mejor, porque ya hemos visto las 3 colecciones, ¿verdad? La primera colección, que fue tomada como Dabar, es decir, palabra de Dios, fue el Pentateuco. Ya hemos visto los 5 libros del Pentateuco hasta el día de hoy. La segunda colección, bien, es el Nevim.
es decir, los profetas, que vamos a empezar el día de hoy. Y ya solo nos queda la tercera colección, que son los Ketubim, otros escritos. Esto es lo que formaba la Biblia hebrea, que se llamaba a estas tres colecciones la Tanakh, la Biblia hebrea. La Torá, Nebim y Ketubim. Hemos visto la Torá o el Pentateuco, ahora vamos a estudiar la segunda colección, Nebim, en hebreo, que significa los profetas, así se traduce en el libro de los 70 en griego, ¿verdad? Pero Nebim no, ya lo veremos ahora, ¿verdad? Pero no significa propiamente profetas tal y como los entendemos actualmente, ¿verdad? Y nos quedarían pues entonces los Ketubim, que son los otros escritos, ¿verdad?, de distinta índole, sobre todo los sapienciales. Nebim es en hebreo, viene del Nabi, que en los 70 se traduce como profetas, ¿verdad? Nabi es el profeta. Ordinariamente los profetas, que es lo que vamos a ver ahora, esta colección de libros, se dividen en dos grupos. Los profetas preclásicos, que no escribieron nada, ¿verdad? Así se pensaba en un principio, ¿verdad? Los no escritores, profetas que no escribieron, ¿verdad?, el libro, pero se habla de ellos en este conjunto de libros, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Este grupo primero de los Nebim. Se les ha llamado libros históricos, ¿bien? Porque hay narraciones históricas, pero no son precisamente históricos, y no lo tenemos que tomar como nosotros leemos las cosas de hoy, es decir, desde la historia. Eso es la historia, así pasó. No. Es una interpretación de la historia, ¿sí?, desde la alianza de Dios. Es distinto. Es decir, si tú quitas la palabra de Dios y quitas la revelación de la historia, pues no tiene sentido, ¿verdad?, esa historia. La historia precisamente le da el sentido, la revelación y la palabra de Dios. Por lo tanto, es una historia interpretada desde la alianza con Dios, desde la revelación. Bien, y después tenemos otro grupo, que son los profetas clásicos, que son los profetas que se les llama escritores, ¿verdad? Así se les llamaba hasta hace poco, pero hasta hace poco, como les voy a comentar, pues se ha descubierto que tampoco escribieron nada. Solamente hay 3, 4 cositas que escribieron de su propio puño y letra, ¿verdad? Pero lo demás, no. Pero eso lo vamos a ver. En cuanto a los libros históricos, son escritos que interpretan la historia de Israel a la luz de la alianza, con la palabra que permanece por estos personajes, los profetas. Dios habló por los profetas. Esa palabra, y esa palabra siempre será el recordar y el hacer presente la alianza. ¿Bien? Por eso podemos definir estos libros como lectura profética de la historia. Es decir, la historia es vista como un lugar donde Dios realiza su plan de salvación. En los preclásicos se describe con elementos histórico-narrativos desde la conquista de la tierra hasta su pérdida. Subraya la fidelidad de Dios en contraposición siempre de la infidelidad del pueblo y de los dirigentes de este pueblo. En la formación de la Biblia, de la Escritura, recordamos que lo primero es el acontecimiento, el evento, seguido de la liturgia, es decir, celebración del acontecimiento, que no es mero recuerdo, sino que es actualización de ese acontecimiento. Hemos visto todo lo que significa la Pascua judía, que apunta al acontecimiento definitivo, la Pascua cristiana, que es la misa, la Eucaristía. ¿Bien? Y después primero el acontecimiento, seguido de la liturgia, y acompañado con la tradición oral. Y es lo que decía
el Papa Francisco durante estos días. La palabra precede a la Biblia y la trasciende. Es decir, la palabra de Dios está antes que la Biblia. Y va mucho más allá que la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo. Bien, se manifiesta en la historia, ¿verdad? Aquí hay escrito, ¿verdad?, cómo se ha manifestado, pero precede a la Biblia y la trasciende. Los llamados profetas, Naví, NB, transmitían sus mensajes oralmente y pronunciaron muchísimo más de lo que después ha quedado por escrito. Es decir, los profetas no solamente dijeron lo que hay ahí escrito, pues dijeron muchísimas más cosas. De hecho, de su propio puño solo consta Isaías 8:16, un versículo, el 38, otro versículo, Jeremías 36, así, aquí sí, un capítulo entero, y Ezequiel 24, otro capítulo entero. Y entonces, ¿quién escribió? Los que escribieron en nombre suyo, diríamos, eran ciertamente círculos de discípulos de los mismos profetas o simpatizantes de los profetas. Bien, esto aclarado con los últimos estudios que se han realizado, porque también pues vamos viendo pues que también en el estudio de la Escritura, ¿verdad?, se va investigando cada vez más y se va pues descubriendo nuevas cosas y de nuevas formas. No hay que quedarse tampoco, ¿verdad?, en lo primero. Hoy, por lo tanto, vamos a aprender a leer los profetas preclásicos. Bien, el libro de Josué, Jueces, Samuel y los Reyes. Lo literal, ya entienden lo que es lo literal, ¿verdad? Es decir, qué es lo que el autor quiso decir y quiso expresar. El autor es uno solo, la tradición deuteronomista. Hemos dicho que la Escritura tiene varios autores, el yavista, el eloísta, el sacerdotal y deuteronomista, ¿verdad? Pues aquí estos libros fueron escritos por esa tradición deuteronomista. Recordemos el Deuteronomio, es decir, de cómo el pueblo es responsable de ser y manifestar lo que Dios quiere que sea. Eso significa que Dios eligió al pueblo. Y este es el fundamento, ¿verdad?, que ahora repite el Papa Francisco constantemente. Nadie se salvó aisladamente, sino que Dios eligió un pueblo, no a personas aisladas, que es lo que hacen los protestantes actualmente, no, sino que eligió un pueblo, para que ese pueblo fuera representante y fuera responsable en hacer la voluntad de Dios y ser testimonio para todos los demás pueblos. Pero ahora no, ¿cómo que no? También Cristo ha hecho un nuevo pueblo, judíos y gentiles. Ahora ya no unidos por la carne, sino por el Espíritu, pero siempre un pueblo, y siempre un pueblo visible. Se tiene que ver, se tiene que manifestar en pueblo. Nadie se salva solo. Ahí está también una clave para poder ir leyendo la Escritura. El autor, por lo tanto, es de tradición deuteronomista, es decir, tiene esta estructura mental, ¿verdad?, de pueblo, pueblo elegido, pueblo que Dios ha hecho de su propiedad, un pueblo con el que ha hecho una alianza y un pueblo con el que Dios se compromete y se implica para pedagógicamente irle corrigiendo y llevándolo a ser manifestación de la voluntad de Dios. Esta es la clave para entender lo literal. Es un mensaje sobre todo de esperanza para los que están a punto del destierro o ya están en el destierro. En esas épocas fueron escritos estos libros, ¿verdad? Los preclásicos o los profetas anteriores, ¿verdad?, o lo que se llama libros históricos.
un mensaje de esperanza a este pueblo desterrado que va a iniciar la vuelta o el regreso a la tierra prometida. Normalmente, Nabí o profeta, pues cuando tú le preguntas a la gente por ahí, ¿qué es un profeta? Y te suele responder, es el que anuncia y denuncia. Esto es muy vulgar, esto es muy simplista, ¿verdad? No. El profeta es entendido acá como heraldo y mensajero de Dios, transmisor de la palabra de Dios. Y sobre todo, acá es el centinela de la alianza. Es aquel que se encarga de recordar la alianza de Dios con su pueblo. Mira, esto era lo que Dios quería de ti, y tú estás siendo infiel, cuidado, ¿verdad? Entonces, esto es la alianza, y una y otra vez recordando la alianza hecha de Dios con su pueblo. Bien, por lo tanto es esta la clave para entender profeta, porque uno puede decir, bueno, un profeta es el que adivina el futuro. No, poco tiene que ver con eso. Un profeta es el que hace cosas de magia y tal para decirte cuál va a ser tu vida, cuántos hijos vas a tener, y no, eso es brujería, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, cuidado con estas cosas. Que al principio, pues los profetas hacían esto y lo que fuere, pues puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero entendido el profeta significa eso, centinela de la alianza. El que recuerda el pacto hecho de Dios con su pueblo y la promesa de ir llevándolo poco a poco y progresivamente a la verdad, al conocimiento de Dios, a la salvación, a la liberación. Pero con unos hijos tan rebeldes, como descubrimos en todos estos libros, una y otra vez viene la infidelidad a esa alianza, ¿verdad? Por eso los profetas surgen constantemente, porque Dios no cayó, sino que quiso hablar a través de sus profetas para decir, recuerden la promesa, recuérdenla. Aprendemos, por lo tanto, a leer la Biblia cuando no lo vemos como un relato narrativo histórico, como si leo una novela o leo un cuento, no, sino cómo Dios actúa en la historia siempre para salvar, siempre ve la misma dinámica que veíamos en el libro de los Números. La dinámica es Egipto, el pueblo en pecado, infiel, el desierto, camino de arrepentimiento, de penitencia y de conversión, y la tierra prometida, la liberación definitiva, la salvación definitiva. Esta es la estructura de un Dios que actúa así, y cada vez que ve al pueblo en pecado, lo llama al desierto para llevarlo a la liberación y a la salvación. Si entendemos esta estructura, vamos a entender todos estos libros al leerlos, ¿verdad? Siempre desde el acontecimiento fundamental, que es la Pascua, es la alianza, es el amor de Dios por este pueblo que quiere ser correspondido con el mismo amor. Escucha, pueblo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo te he amado primero. Porque yo he sentido compasión de ti, te he sacado del pecado, de Egipto, te he llevado en el desierto para enamorarte, y te quiero llevar a la liberación y a la salvación. Bien. Y entonces prueba o comprueba ese amor que me tienes con el amor al prójimo, creando una comunidad de hermanos. Estamos en el Deuteronomista, que habla sobre todo de fraternidad. Esa es la clave del Deuteronomio. Bien. Y también hemos de comprender el Antiguo Testamento en su conjunto es una profecía del Nuevo Testamento. Siempre tenemos que tener esa apertura, todo está en referencia al Nuevo Testamento. Y por supuesto, Jesús es la profecía del Padre. Bien, y ahí está la plenitud. La posible dificultad, como decía al principio, en la lectura de estos libros, es que quizás somos fundamentalistas protestantes por naturaleza, es decir, siempre tenemos la tentación de la lectura literalista. Lo que descubrimos ahí no es eso, sino la revelación de Dios
profundamente arraigada en la historia, y cómo Dios se va dando a conocer de forma progresiva, muy lentamente, poco a poco, por etapas sucesivas, y aún contando con la rebeldía, con la infidelidad, con la resistencia humana. Recordemos esto: Dios eligió un pueblo y lo va educando pacientemente, como un padre va educando pacientemente a su hijo. ¿Y cómo lo educa? Pues aquí tenemos la clave. El método usado por Dios son los profetas. Los profetas son los encargados de ir educando al pueblo y de irle llevando aún más allá. Dios se revela adaptándose, acomodándose al nivel cultural y moral de hace más de 3000 años. Por lo tanto, ahí uno se explica el contexto histórico, porque es muy diferente al nuestro, y el contexto literario. Hay muchas formas de decir las cosas que son completamente ajenas a nuestra forma de comprender. Nuestra literatura es completamente distinta a la de hace tantísimos años. Por lo tanto, hemos de saber descubrir su significado. Y siempre nosotros tenemos una trampa para descubrir el sentido, para que lo podamos entender. No es trampa, ¿verdad? La trampa es todo verlo desde el misterio de Cristo, es decir, desde el Evangelio y desde su mandamiento. Ámense como yo les he amado. Amen a los enemigos. Entonces nosotros sabemos, diríamos, la revelación en este sentido. Y ahora vemos que no, que tararí de la China, que ese pueblo quiere matar enemigos, ¿verdad? Y entonces ahí vemos ya que Dios les está educando poco a poco para que lleguen a entender esto, que hay que amar al enemigo, no hay que aniquilarlo, y así seremos hijos de Dios. Por lo tanto, con esa trampa, ¿verdad?, podemos saber cuál es el proceso, y cómo pedagógicamente el Señor va educando a ese pueblo. Pero es que ahí literariamente dice que Dios odia a los enemigos y hay que matarlos y hay que destruirlos y no hay que dejar nada de ellos y hay que matar a niños, niñas, mujeres, todos y todo lo que tiene ese pueblo, hay que destruirlo completamente. ¿Lo dice? Pues sí, los protestantes van a decir sí, los literalistas van a decir sí, pero nosotros vamos a decir no. Es decir, es la forma de escribir de ese autor humano de aquel tiempo, en aquel contexto. Pero si nos fijamos en la globalidad de la Biblia, vamos a ver este proceso. Y cómo los profetas van educando a amar, no a odiar, a amar. Este es el método usado por Dios, por lo tanto es la paciencia de Dios con nosotros. Es que esto no puede ser. Bueno, pues no lo entiendas, pero es que Dios ha querido implicarse y comprometerse en la historia, y mojarse. Y que le acusen a él de todo lo que puede, pues bueno, ¿verdad? Así es Dios, y así se nos manifiesta a nosotros los que creemos en él y los que le creemos a él. Y solamente reconociendo su intervención en los hechos históricos podemos creer en él. No hay otra forma de creer en Dios. No, yo creo en Dios, pero ¿sabes cómo actuó en la historia? No, eso me da igual. Entonces no es el Dios Yahvé, no es el único Dios, no es el Dios verdadero, será otro Dios, ¿verdad?, en el que tú crees. Bien, pues visto esto de forma general, ahora vamos a ver un poquito la relación histórica de los libros preclásicos. Josué es el primer libro, pues, después del Deuteronomio. Josué, ¿qué dice? Josué nos habla cómo Dios da la tierra prometida, combatiendo con el pueblo. El primer susto. Dios va a hacer la guerra y va a matar al pobre pueblo cananeo que ¿qué culpa tiene de estar habitando en Canaán? Hemos de entender, hace 3000 años hay una cultura totalmente distinta, diferente a la nuestra.
Dios se reveló a un pueblo implicándose en su historia, en sus hechos concretos. El pueblo descubre en los hechos históricos la misma acción de Dios, porque los hechos revelan a Dios. Ahora, la mentalidad de aquel tiempo era una visión sacral del mundo y de la sociedad. Ya explicaremos qué sentido tiene esto. Y usa muchos antropomorfismos, es decir, recursos literarios y representaciones literarias de Dios. Es decir, ¿cómo hablar de Dios? Nosotros desde aquí, hoy ahora, ¿Dios tiene boca? ¿Verdad que no? ¿Dios tiene ojos? No. ¿Dios tiene orejas? Es decir, tú estás haciendo a Dios a tu imagen. Pero es un recurso literario para poder decir algo sobre Dios. Ah, claro, ahora entiendes, ¿verdad? Entonces, pero no solamente en cuanto a lo físico, sino sobre todo con lo psíquico. También se transfunden, ¿verdad? Cosas que son nuestras a Dios. Ira, que castiga, que prueba, que tienta. Es decir, le hacemos pensar como nosotros. No es así. Leyendo Santiago, pues lo vemos claro. Es decir, que nadie diga que es tentado ni probado por Dios, ni que Dios castiga. Entonces, pero tenemos que comprenderlo, ¿verdad? Siempre, como lo que acabo de hacer ahora, acudir al Nuevo Testamento, porque ahí tenemos la clave fija y así podemos interpretar qué es lo imperfecto, y qué es lo que necesita de purificación todavía. Bien, por eso se habla de celos, de ira, de castigo, de guerra santa y anatema, y se refiere todo eso a Dios. Pero era por la mentalidad de aquel tiempo, aparte de que son recursos y representaciones literarias de Dios, casi siempre a imagen del hombre, porque de alguna manera tenemos que hablar de Dios. Sin embargo, ya hay momentos, por ejemplo, en 1 de Samuel 15:29, donde se subraya y dice: Dios no miente ni se arrepiente a lo humano, sino que es otra cosa, va más allá. Siempre hay que salvar la trascendencia de Dios, ¿bien? Pero en todos los libros se habla de una inmanencia, ¿verdad? Y casi se le ve como un hombre, y un hombre pues cualquiera, ¿verdad? Con sus pecados, podríamos decir, para que podamos entender. Celos. Se habla muchas veces de los celos de Dios. Van a entrar en Canaán, por ejemplo, en Josué dice, hay que destruir todo el pueblo y a toda la gente, niños, niñas, todos. Y todo lo que hay en ese pueblo, hay que destruirlo y no tiene que quedar absolutamente nada. ¿Qué Dios más terrible, verdad? No. Hay que entender lo teológico. Significa que no tienen que mezclarse con ellos. Significa que no tienen que tomar sus religiosidades, sus magias, sus idolatrías. Hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Y hacían cosas que repugnan, ¿verdad? Y en ese sentido decían, pues Dios tiene celos. Tiene celos no tanto en que quiere matar y destruir a todos los pueblos, sino que tiene celos en que su pueblo sea su pueblo, de su propiedad, y fiel a su alianza. Bien, pues eso es lo que significa matar y destruir a todos los enemigos cananeos, niños y niñas, mujeres y todos, ¿verdad? Entonces, entendámoslo así. ¿Es difícil, padre? Pues sí, es difícil, pero así lo hemos de ir aprendiendo a leer. Porque los celos lo que indica es que Dios tiene una voluntad personal. Y esta es la clave. Dios es un ser personal. Es un Dios que no es indiferente a las actitudes del pueblo, sino que lo ama. Y porque lo ama, ¿verdad? Le exige responsabilidad. ¿Bien? Y vemos que aunque tenga celos, en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 9, perdona a su esposa infiel. Es decir, que su amor va mucho más allá. Es un corazón que se conmueve y perdona a la esposa que ha sido infiel una, otra y otra y otra vez. Ya leeremos el libro de Oseas y veremos. ¿Bien? La ira de Dios. Se habla constantemente de la ira de Dios, que van a ser todos lanzados al fuego para su destrucción.
Fijémonos que en aquella época se tenía esta mentalidad. Cualquier desgracia, es lo que hoy se piensa, muchos viejitos todavía lo piensan así, ¿verdad? Y no tan viejitos. Tú tropiezas y caes, jaja, castigo de Dios. Hay un accidente, Dios lo quiso así, ¿verdad? Cualquier desgracia era interpretada como signo del enojo de Dios, como signo de la ira de Dios, y la ira de Dios cae sobre ti y te castiga, ¿verdad? Y también cualquier felicidad, estar bien, tener bienestar material, prosperidad, lo que fuera, era interpretada como que Dios está contento conmigo, de la complacencia divina, por lo tanto me da cosas buenas. ¿Por qué? Porque está contento conmigo, ¿verdad? Esa era la... Y aquí viene algo bien interesante, que hoy en ciertos pueblos todavía no está superado, ni siquiera en los protestantes de acá de Almolonga, ¿verdad? Muchos opinan o ven que cualquier desgracia no es signo de la ira de Dios, sino es porque alguien me está haciendo daño. Y acuden al brujo o al espiritista de turno, ¿verdad? Y entonces le preguntan, ¿quién me está provocando que yo esté en desgracia? Ah, el mal de ojo de tu hermano, de tu hermana. Y yo me he enterado que acá, durante la semana, los protestantes van a ver y a consultar estas cosas. Es decir, que hace 3000 años eran mucho más inteligentes que los protestantes. Porque a nadie, a ningún judío se le ocurría, a ningún israelita se le ocurría, ¿verdad?, ir al brujo a ver quién me está haciendo daño. No. Cualquier desgracia es signo de la ira de Dios, punto. No hay otra fuerza, no hay otro poder maligno, no hay mal de ojo, no hay... Son babosadas. Entonces, claro, y ahora, pues teniendo en vista el Nuevo Testamento, está claro, Dios hace salir su sol y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por lo tanto, todo esto, esta mentalidad desaparece. Bien, otra cosa que el Señor va a tener que ir pues corrigiendo a través de sus profetas, bien, y va a irlo corrigiendo hasta la plenitud de los tiempos, el profeta, que es Cristo, bien. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? No es capricho, sino que es, sobre todo, fidelidad a la alianza. Eso es lo que significa la ira de Dios en aquel tiempo. Hoy sabemos que Dios no tiene ira, Entonces, hay que ver esto también. Cada uno, pues se prueba y se castiga a sí mismo, ¿verdad? Dios no castiga, diríamos libre y voluntariamente, le voy a hacer daño a esta persona, ¿verdad? No. La mentalidad de aquel entonces, sí, Dios me hace daño para que me corrija. Y el anatema. Si Israel entraba en guerra constantemente, pero no apliquemos criterios actuales a los antiguos. No eran guerras de religión, no eran guerras de religión, porque muchos dicen, ¿ves cuántas guerras de religión? Mira Dios y el creer en Dios y mira la religión lo que hace. No tenía nada que ver con guerras de religión esto. Es decir, no eran motivos religiosos los que conducían a la guerra, sino que eran motivos de supervivencia, porque así eran las guerras, ¿verdad? Y todos los pueblos tenían muy claro esto: si yo hago la guerra a un pueblo, lo tengo que aniquilar. Es lo que se decía anatema, Es decir, no tiene que quedar nada ni nadie, Y así ya no puede haber venganza, porque ya no existen, ¿verdad? Y entonces se trataba de eso: o te vencían y te aniquilaban, o te defendías. O vences o eres vencido, pero completamente. Y claro, pues en esta mentalidad, en esta estructura, pues el pueblo de Israel, ¿sí?, también cayó pues en esto imperfecto, que tiene que ser corregido. Y entonces decían, en nombre de Dios, anatema. Es que Dios quiso anatema y por lo tanto anatema es. Claro, todo lo decían, si la desgracia viene de Dios y lo bueno viene de Dios, entonces todo viene de Dios, sea el bien o sea el mal. No hay potencias distintas ni diferentes. Y entonces así se expresaban. Así la victoria
cuando hacían la guerra, pues la victoria no era solo del pueblo, sino también y sobre todo de Yahvé. Lo que quieren expresar es la voluntad personal de un Dios único. Yahvé es más fuerte que todos los dioses, podrían decir. Israel se ha ido liberando progresivamente de las costumbres paganas. Esa fue la pedagogía divina. Y además, esa fue la infidelidad del mismo pueblo, el mezclarse, el tomar otras cosas de otros pueblos. Vamos a dar un esquema general de todos estos libros, no los vamos a ver así, pero léanlos, ¿verdad? Y así podamos aprender a leer juntos. Josué, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿a qué lo tenemos que referir para poder entender el libro de Josué? Josué, en hebreo, significa lo mismo que Jesús. Es decir, ya está hablando de Jesús, es el que nos traslada, es el que nos pasa a la tierra prometida, que ya no es una tierra física, la de Israel, sino que es el cielo. Jesús y Josué significan en hebreo lo mismo. Dios salva, Dios libera. El libro de Josué también nos habla del paso del Jordán, un nuevo pasar por el Mar Rojo. Ahora resulta que es por el río Jordán. Recordemos a Juan Bautista bautizando y Jesús pasa por el río Jordán para ser bautizado. La circuncisión de corazón, la nueva Pascua, la verdadera tierra prometida, la lucha espiritual por la conquista, y todo nos refiere a la nueva alianza. La primera Pascua que se realiza en Palestina, el sello de la alianza con la circuncisión, la relectura de la ley y la renovación de la alianza en la asamblea de Siquén. Todo esto nos recuerda a la reforma que pretenden hacer la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista cuando el pueblo regresa del destierro. Todo eso recuerda. Y en referencia siempre a la nueva alianza. Ya el profeta Jeremías nos dirá que la nueva circuncisión, que la ley será inscrita en nuestros corazones y no en tablas de piedra. Es decir, que todo nos lleva a un proceso, a un progreso que hay que esperar, ¿sí?, lo definitivo. Y hay que saber que todo eso es pasajero, provisorio, hasta que llegue pues lo definitivo. Bien, pues esto sería el libro de Josué. El libro de los jueces. 3 puntos o 4 importantes para poder entender el libro de los jueces. Su intención es la praxis de la ley, es decir, una intención profundamente religiosa. Siempre nos habla de 4 puntos: el pecado, el castigo, arrepentimiento y liberación. Nos recuerda inmediatamente al libro de los Números: Egipto, desierto, tierra prometida. Nuestra vida va a ser eso: Egipto, desierto, tierra prometida, ¿verdad? Pecado, arrepentimiento y conversión, muerte y resurrección. En definitiva, así lo tenemos que interpretar. Nos habla constantemente de la infidelidad del pueblo a la alianza, el libro de Jueces. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor. Adoraron a los Baales y abandonaron al Señor. Y aquí ya viene un detalle bien interesante. El pecado en Jueces es visto como prostitución, como adulterio. Es decir, la alianza es esponsal, es una promesa de fidelidad mutua, y eso es lo que significa adulterio, porque te has fiado de otros dioses, de otros pueblos. Segundo, el castigo. Ya hemos explicado cómo lo tenemos que interpretar. La reacción de Dios a la infidelidad del pueblo. Dice: se encendió contra Israel la ira del Señor. El Señor los entregó en manos de tal persona, y así estuvieron durante X años. Es decir, Dios permite incursiones de enemigos para provocar a su pueblo, para que despierte, para que se ponga pilas. El arrepentimiento. Los israelitas entonces clamaron al Señor
y el Señor se compadecía de ellos. Y la liberación. Dios envía un Salvador o un liberador, que era llamado un juez. Recuerden la historia de Sansón, que es la más conocida, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Envía ese liberador, envía ese Salvador. Claro, si uno ve a Sansón, uno puede ver sus artimañas fraudulentas, sus actos de violencia, ¿y eso qué es? ¿Eso es de Dios? ¿Eso es liberador? Pero ahora, pues, lo podemos entender con esto que he explicado al principio. La clave de lectura del libro de los jueces lo podemos ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando va expresando pues la santidad de personajes concretos, en el capítulo 30, en el versículo 32 al 33, que dice así: ¿y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas y cerraron la boca a los leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Bien, así pues tenemos que leer pues el libro de Jueces. Bien, y ahora vamos a dar varias pistas o pautas para leer el libro de Samuel. Primera de Samuel y segunda de Samuel, que en un principio estaban unidos en un solo libro. Nunca hay que leerlo como una narración histórica literalista, sino interpretación histórica de cómo Dios se fue revelando. Hay 3 pautas para poder leer este libro. Primero, la promesa y alianza con David. Es decir, la alianza tiene que estar prolongándose, ¿verdad? Entonces, esa promesa y alianza hecha a David. Segundo, el tema de la elección del último. Y tercero, el juicio sobre el pecado. Y el libro de Reyes. Nos cuenta desde Salomón hasta la destrucción de Jerusalén. En la religión cananea habían sacrificios humanos, prostitución sagrada, idolatría, divinidades asirias, banquetes tipo orgías de prostitución y demás, y esto es lo que hace que poco a poco se vaya contaminando el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces viene el castigo a Salomón con la división primera del reino, el reino de Israel y el reino de Judá, y vemos pues la catástrofe final, la desgracia final, que es el destierro, ¿sí? Pero siempre con esa esperanza, El libro de Reyes acaba con esa esperanza de David, del tronco de David, ¿verdad? Nacerá el Salvador, el Mesías. Muy bien, pues no es un estudio minucioso, simplemente es hacerles entrar ganas a leer la Biblia sin miedos, ¿verdad? Y sabiendo, pues, descubrir la pedagogía de Dios, cómo el Señor nos va corrigiendo poco a poco, lentamente, ¿verdad? Y todo tiene que ser referido a Cristo y a su Iglesia. Muchísimas gracias entonces por su atención y adelante, lean porque leyendo se aprende a leer. Y si tienen preguntas, dificultades, problemas, situaciones embarazosas, como diciendo, ¿y Dios es así? ¿Y Dios fue así? ¿Y ahora no es así? Entonces, para ir aprendiendo a leer. El próximo programa, pues con los profetas escritores, que de escritores tienen muy poco, pero así han sido llamados hasta el día de hoy. Muchas gracias y nos seguimos viendo en Utzig Ajao.